La enseñanza en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esta carta fue precisamente una enseñanza principalmente para Timoteo, es decir, estaba instruyéndolo Pablo de cómo dirigir la iglesia. Si alguien quiere dirigir la iglesia, debería de ubicarse en estas dos cartas, a Timoteo y también a Tito, porque está hablando acerca de las actividades de la iglesia y cómo tratar a la iglesia y cómo la iglesia debe actuar también. Es decir, no es, si alguien quisiera sacar un devocional de la para desarrollarlo dentro de la iglesia, debería de ser de esa carta, porque ya hablamos acerca de qué es lo que se debe de predicar, no cualquier cosa, ¿no? Porque ahora los grandes problemas dentro de la iglesia es que no se está predicando prácticamente, se está entreteniendo a la iglesia. Las ovejitas no están comiendo. ¿Y de qué los alimentamos nosotros, hermanos? De la palabra de Dios. Pero a la iglesia la ocupan para entretener, cantan las misioneras, cantan las femenil, cantan los varones, canta el pastor, canta la mujer del pastor, los hijos del pastor, y me fueron todos cantando y al final 10 minutos de predicación. Y el culto estuvo bueno, hermano, donde no se predica la palabra. El culto no estuvo bueno, no estuvo bueno. ¿De qué está hablando Pablo a Timoteo? De enseñar. Así que ya vimos qué tipo de doctrina debe de enseñarse dentro de la iglesia, sobre todo el evangelio. También vimos que las actividades de la iglesia deben de estar ordenadas. Quien debe de dirigir la oración son los hombres, no las mujeres. En un culto como este debe de ser un hombre que debe de dirigir las oraciones, no las mujeres. Pero en la mayoría de iglesias en el mundo, ¿quién es el que más habla, hermano? Las mujeres. Entonces estamos al revés. Pablo instruye a Timoteo y le dice, no, debe de dirigir la oración de los hombres levantando manos santas. También vimos los aspectos, o sea, del liderazgo de la iglesia, cuáles son los requisitos que debe de cumplir el pastor, los diáconos. Y hoy en este capítulo estamos viendo cómo tratar a los ancianos, o sea, personas mayores dentro de la iglesia, cómo tratar a los jóvenes, cómo tratar a las ancianas dentro de la iglesia. Entonces, hemos estado viendo en este capítulo 5 varios aspectos fundamentales de cómo debemos de tratar a las viudas y quiénes son las viudas que se les debe ayudar dentro de la iglesia. Y las viudas jóvenes, dice el apóstol Pablo, si pueden que se casen otra vez. Pero ahora vamos a hablar acerca del pastor, cómo tratar al pastor, cómo la iglesia debe de tratar al pastor. Es un poco engorroso porque yo soy el pastor de la iglesia y voy a hablar cómo me deben de tratar ustedes a mí. Entonces debería de ser lo otro, ¿no? Pero este es el pasaje que me tocó y tengo que predicar en él, ¿no? Pero predicar la verdad. Estamos viendo algunos aspectos importantes en el mundo, cómo el mundo ha transformado y transformaciones en todas partes, y también las transformaciones se han metido en la iglesia. En cuanto a la economía, ¿verdad? Los pastores, y no me da vergüenza decirlo que yo soy pastor, los pastores
han agarrado la iglesia para hacer dinero, y eso no es correcto. La iglesia no es para hacer dinero. O sea, los pastores no deben de agarrar la iglesia para lucrarse, para hacerse ricos. Hoy en el mundo hay pastores que tienen aviones, tienen su jet, y cuando ya está viejito, le dicen a la iglesia, tenemos que cambiarlo por uno nuevo. Imagínense usted cuánto costará un avión, pues. ¿Sí? Y tienen mansiones, grandes mansiones. ¿Y quién le compra todo eso? La iglesia. Entonces vemos ahí que los pastores han tomado todo esto no para lucrarse, para hacerse ricos, pero también debemos de decir, no todos. Hay pastores que son buenos pastores. Tuvimos un profesor de allá de Estados Unidos que la iglesia le quería pagar más y él dijo, no, suficiente con lo que me dan. Puedo alimentar a mi familia, puedo tener los recursos necesarios para sobrevivir, no me den más. Y los hermanos de la iglesia lo querían mandar a un viaje en un barco, y él dijo, no van a gastar, mejor invertamos ese dinero en algo más. Un buen pastor, ¿no? Pero hay pastores que quieren decir, muy poquito me dan, deben de darme más, ¿verdad? No un barco chiquito que me lleve, denme un barco grande, ¿verdad? Un tour por todo el mundo. Habría pastores así también. Ahora entonces, la mayoría de pastores se ha convertido en personas que se han vuelto comerciales. Si lo invitan a predicar a algún lado, por cual, no dice, denme lo que quieran, sino, páguenme los pasajes, denme la comida y dónde dormir. No, ellos dicen, voy por tanto. Le ponen precio al mensaje, voy por tanto, me pagan un hotel 5 estrellas y comer en los restaurantes más caros que pueda haber en el país. O sea que si nosotros quisiéramos traer uno aquí a esta iglesia, hermano, no viene, no tenemos recursos para pagar. Ahora entonces, eso es precisamente lo que están viviendo las iglesias en el mundo. Pero existen buenos pastores cuyo interés es cuidar las ovejas, velar por ellas, tener cuidado de ellas. Es el trabajo del pastor, velar por las ovejas, cuidar de ellas, alimentarlas. No el pastor debe tener la visión de voy a ordeñar las ovejas pero no les doy comida. Algunos tienen esa visión, ¿verdad? Toda actividad va enfocada en que el pastor debe de recibir mucho. Ahora entonces, las ovejas deben de estar alimentadas, deben de estar cuidadas por el pastor. Es decir, el pastor es siervo del Señor para cuidar el rebaño. Pero la mayoría de pastores no está cuidando el rebaño. En el mundo están saliendo tantas falsas doctrinas y la mayoría de pastores las están acogiendo como verdaderas, pero no son bíblicas. Si no está en la Biblia, no es correcto. ¿Sí? No es correcto. Y es importante que entendamos este versículo. Segunda Timoteo, ahí, solo denle vuelta a las páginas que tienen ahí de la Biblia. Y capítulo 2, versículo 15. Un pastor debería de meditar en este versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es un versículo clave, ¿verdad? Para un pastor. El pastor debe
procurar ser aprobado no por la gente, sino más bien procurar que Dios lo apruebe a él como pastor. Las iglesias a veces nombran pastores solo por el grado académico que tienen, no es un doctor. Y ahora, ¿saben que están saliendo ingenieros de teología? Díganme ustedes, que no tiene ni sentido, pues. Un ingeniero en teología. ¿Y para qué son los ingenieros, hermanos? Para la industria, para las carreteras, para los puentes, Pero aquí, ¿cómo podemos meter la cuestión de la ingeniería? Bueno, ahora debemos de ser aprobados por Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Un pastor va a estar a la presencia de Dios un día y allí le va a pedir cuentas sobre el rebaño que pastoreó. Entonces, y va a pedir cuenta el Señor de las predicaciones que predicó. Y ahí el pastor va a tener que dar cuenta y rendirle al Rey de Reyes que no se equivoca. Y decirle, Señor, es que los hermanos no les gustaban esas predicaciones que nosotros dábamos. No, es que no les gusten, hermanos. La palabra es la palabra. Amén, hermano. La palabra es la palabra. Y aquí uno se predica versículo por versículo, libro por libro, para no estar evadiendo responsabilidad. Todos somos responsables delante de Dios. Entonces, este versículo nos enseña que necesitamos interpretar correctamente la Escritura, presentar y aplicar correctamente la Escritura, porque esta palabra debe ser con exactitud tal como fue escrita y la interpretación debe de ser literal. Me da tristeza, hermano, y lo digo con tristeza. ¿Sabe qué? Estaba oyendo, a mí me gusta oír los pastores bautistas, a veces de la misma línea, ¿verdad? De que nosotros salimos ahí, Dios, porque nosotros prácticamente la asociación nos olvidó. Ahora entonces, estaba oyendo a un pastor de los pastores más reconocidos a nivel nacional de las iglesias bautistas decir, el rico y Lázaro no se debe interpretar literalmente, es una parábola. Ese pasaje no es una parábola. Y además, si fuera una parábola, la interpretación debe ser literal. Porque el mensaje que quiere dar una parábola debe de ser un mensaje correcto, directo, que se entienda. Pero dice, ¿cómo creen ustedes que un espíritu va a sentir el calor del fuego? El cuerpo que puede sentir aquí quedó en la tierra, enterrado. Dice. Pero ¿qué está diciendo Jesús? Que se fue. Presente estamos ahora con el cuerpo, el alma y el espíritu. Y sentimos todas las emociones y todo. Pero, hermanos, el alma de la persona es donde están las emociones. Y ese rico que estaba siendo atormentado en la llama sentía el calor. Y dice, qué triste, ¿no? Entonces me puse a pensar yo, y estas son predicaciones que van a toda la gente a través de las redes sociales. Entonces, veamos el versículo 17 del 1 Timoteo 1:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Ahora dice que los ancianos
que gobiernen bien. ¿Qué significa gobernar bien? ¿Qué significa? Los que gobiernan bien son aquellos pastores que dirigen bien los asuntos de la iglesia, porque la palabra gobierna en la Biblia, que tenemos por general, que es la Reina Valera, a veces hay palabras que no están tan literal como deben de ser. Entonces, en lugar de gobernar, significa dirigir. Que dirigen bien los asuntos de la iglesia. Ese es un buen pastor que gobierna bien, que dirige los aspectos de la iglesia. Y la palabra pastor, por supuesto, eso significa supervisor, ¿no? El anciano enfoca la madurez, pero el presbítero supervisor de las cosas de la iglesia. Ahora entonces, vemos aquí que en los versículos que ya estudiamos, que vimos, había que corregir falsos maestros. Entonces a Timoteo se le estaba diciendo, corrige eso, porque para que la iglesia esté bien. Entonces Timoteo tenía que dirigir bien la iglesia y corregir a los pastores que estaban predicando ahí, porque Timoteo no era pastor de ahí, lo mandaron a corregir. Pero allí habían predicadores que eran ancianos de la iglesia y estaban predicando, pero no estaban predicando bien. ¿Sí? No estaban predicando bien. Ahora entonces dice que también vimos que había que predicar la sana doctrina. Un pastor que predica la sana doctrina está dirigiendo bien la iglesia, porque la está alimentando con la comida correcta. Y sobre todo, hermanos, que tenga un enfoque correcto del Evangelio. Porque hoy en el mundo hay tantos que están predicando del Evangelio, pero no le dan un enfoque correcto. Para algunos, el Evangelio simplemente es cualquier mensaje. Pero el Evangelio no es eso. La palabra Evangelio significa buena nueva, buena noticia. Buena nueva y buena noticia, ¿de qué pues? Porque la Biblia tiene buenas noticias, pero tiene malas noticias. Y para algunos el Evangelio es todos los 4 evangelios: Juan, Marcos, Lucas y Mateo. Ese es el Evangelio. Sí es cierto que se llaman evangelios, pero eso tiene malas noticias también. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Es buena noticia eso, hermano? Sí, es buena noticia. ¿Por qué? Porque ¿quién tenía que morir? Nosotros, porque éramos los pecadores. Cristo no era pecador. ¿Quién tenía que morir? Nosotros. Pero es buena noticia porque otro murió en nuestro lugar. Imagínate que usted te tienen ahí en el paredón para fusilarte y te van a disparar, ¿no? Para matarte ahí y de repente llega otro, no, quiten a él, me voy a poner yo. Eso fue lo que Cristo hizo. No, dice, no van a morir estos, voy a morir yo por ellos. Esa es la buena noticia. Entonces, hemos enseñado aquí sobre la sana doctrina, sobre el Evangelio, quiénes debían de dirigir las oraciones, quiénes debían de el papel de las mujeres en la iglesia, y todo eso lo hemos visto, ¿no? Y una persona que se enfoca en esto es alguien que dirige bien. Ahora, hermanos, ¿cuántas mujeres dirigen la oración en esta iglesia? No la dirigen ninguna, la dirigimos los hombres. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la sana doctrina. Entonces, donde quiera que haya reuniones grandes, los hombres deben de reunir. Si hay solo mujeres, ahí sí, las mujeres pueden dirigir la adoración. Pero si hay hombres, ya no pueden. Ahora, entonces, si se fijan, los devocionales, ¿quién los dirige aquí? Porque cuando se pone una persona enfrente, aquí toma autoridad de todo. Y el problema del Señor es que
la mujer no debe de tener autoridad sobre el hombre. Ese es el problema. Ahora, no significa que nos hayamos salvado de la misma manera. Eso fue maravilloso, ¿no? Que Dios más de sección de personas nos salvó a las mujeres y a los hombres de la misma manera. Y no es porque no tengan capacidad, no es por eso, sino que el apóstol Pablo escribe en una primera carta a Timoteo, que ya lo vimos, que fue porque a Eva pecó primero, no a Adán. Es un aspecto de la creación también. Entonces, vemos ahí que el que dirige bien con autoridad la iglesia es aquel que está enfocado en la sana doctrina y está establecido en los lineamientos correctos de la Biblia. Porque hay iglesias que crean su propia doctrina, no tanto respetando la Biblia, sino en las leyes que ellos mismos imponen. Por ejemplo, ahora tomamos la cena del Señor. ¿En qué pasaje de la Biblia dice que una persona debe estar casada para tomar la cena del Señor? ¿En qué pasaje? No hay ningún versículo. Por eso, no hay problema si la persona es salva, puede tomarla, porque no hay un versículo que diga lo contrario. Porque debemos de interpretar de esa manera la Biblia correctamente. Ahora, no está bautizado, dicen algunos, por eso no. ¿A dónde dice que tiene que ser bautizado primero para tomar la cena del Señor? Ahora, entonces, y dice el versículo también que debe de ser pastor, debe de ser tratado con doble honor. ¿Qué significa esto, hermano? Que si le pagan al pastor $500, deben de darle 1,000. ¿Eso significa? No significa eso. Significa que al pastor deben de verlo con respeto. Primer honor que debe recibir la iglesia, debe respetar al pastor. Hay iglesias que no respetan al pastor. Manda una junta directiva. La junta directiva le da alineamiento al pastor. Esto vas a predicar este mes. Entonces las ovejas le están diciendo al pastor con qué debe alimentarlo. Pero en la Biblia encontramos que los que pastoreaban el rebaño le buscaban el lugar donde iban a comer las ovejas. No eran las ovejas que buscaban, sino que el pastor las cuidaba, les llevaba a los buenos pastos, les llevaba a donde iban a tomar agua. Y el Salmo 23 es uno de esos, ¿no? Que habla: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugar de dedicados pastos, es decir, le buscaba lo más bueno, lo mejor. Pero las ovejas a veces no quieren buenos pastos, ¿no? Y le dicen al pastor: no, de eso no predica. Aquí en esta iglesia no se predica de eso. Aquí predicamos de otras cosas. Y le dan algunos temas. Ahora entonces, respeto para el pastor. Por eso significa que el anciano es digno de respeto. Ahora, ¿y quién debe de respetar al anciano? Las ovejas, o sea, los miembros de la iglesia. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. En la Biblia de las Américas dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué requiere de parte de las ovejas? Obediencia. Hay ovejas que no son obedientes. En el Antiguo Testamento, cuando una oveja no era obediente, se iba y se agarraba a la oveja, la iban a traer del abismo en el barranco, como
decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? La jalaba con el cayado, la traía, se la ponía sobre los hombros. ¿Y qué hacía el pastor? Allí donde se sentaba el pastor, agarraba la pata de atrás de la oveja, se la quebraba con el cayado. Y usted puede decir que absurdo, ¿no? ¿Para qué le quebró la pata? Pues sí, por rebelde, ¿no? Ahora entonces, y ahí estaba el pastor, agarraba una venda, le entablillaba la pata, la estaba cuidando, la estaba alimentando. Es decir, no solamente la golpeaba, sino que la cuidaba hasta que estuviera sana otra vez. Y cuando la oveja tenía ese trato de tan cercano al pastor, ya la oveja ya no se iba, ahí se quedaba con el pastor, ya era obediente. Entonces, muchos creyentes necesitan ese trato, ¿verdad? Necesitan ese trato de quebrarle la pata. Aunque es una metáfora ahí, pero significa que las ovejas deben de estar sujetas al pastor, porque ellos, dicen, velan por vuestras almas. Ellos velan por vuestras almas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pastor? Velar por ustedes. Pero me estaban contando que allá en las iglesias de Estados Unidos llega una persona por primera vez y le dice: ¿usted dónde trabaja? Están anotando ahí, ¿no? En tal lugar. ¿Cuánto le sale en el cheque? Entonces dice que le toca tanto de diezmo aquí. Ni siquiera se preocupan, mire, lo vamos a llevar allá al lugar que se siente y escuche el mensaje. Va a estar maravilloso, va a estar bueno, y usted aliméntese y consuélese y anímese, sea fortalecido con la palabra. Nada de eso. Lo primero que le preguntan por el Cristo. No, el pastor debe cuidar al rebaño. Debe de tener cuidado al rebaño, que en esta iglesia tratamos de hacerlo, ¿no? De la mejor manera. El gran problema es que las ovejas no vienen al redil, se quedan por allá. A lo mejor algunos se fueron al carnaval, no sabemos, no las he visto, no he revisado las redes sociales todavía. Pero fueron al carnaval, las vías que están vacías. No sabemos, no podemos buscarlas, pero resulta que algunas son como el cometa Halley. ¿Saben a cuánto tiempo pasa el cometa, ese cometa? A los 50 años. Algunos tienen a los 50 años a la reunión, hermano. Entonces, pero algún día lo veremos. Pero están como niños, no se han alimentado, no son niños espirituales, débiles en la fe. Cualquier cosita les molesta. ¿Sí? Lo voltea a ver a alguien y dice: mire cómo me queda bien ese. Que ya te cae con mal. Tal vez ni viendo lo estaba, ¿verdad? ¿Sí? Una muchacha, le caía mal a un muchacho, el muchacho era algo, los ojos algo viscos le llaman, ¿no? Y el muchacho miraba de frente así, ¿verdad? Y los ojos le quedaban viendo para otro lado. Y dice la muchacha: solo a mí me mira, ¿verdad? Es decir, es que él era así, pues, y él para ver para aquí tenía que estar viendo para allá, ¿no? Entonces, pero la gente ya se imagina cosas, ¿no? Se imagina cosas. Y dice: como quienes han de dar cuenta. ¿Quién vamos a dar cuenta, hermano? Nosotros. Por eso no es tan fácil ser pastor, hermano. Nosotros vamos a dar cuenta de ustedes. Vamos a dar cuenta. Y por eso tratamos de la manera de ser bíblicos, de tener la sana doctrina, de predicar correctamente, y no les inventamos fábulas ni cuentos de viejas, ¿no? Para que ustedes aprendan a alimentarse bien, permitirles que lo hagan con alegría,
y no quejándose, decir el pastor cuando ve que la gente rebelde a veces se queja, no, estos hermanos es de más, es de más. Y fíjense bien, y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Para quién? Para las ovejas, no sería provechoso. Entonces, la tarea del pastor es velar por el cuidado de los creyentes. Ahora, ¿de qué, hermano? De los falsos maestros, falsas doctrinas. En el mundo hoy están sacando, la otra vez una mujer estaba predicando que quien murió allí en la cruz no fue un hombre, sino que fue una mujer. Eso estaba diciendo, y mire, y muchos aplaudiendo ahí. No, hermano, quien murió allí en la cruz fue Jesucristo y era hombre. 100% hombre, 100% Dios. Ahora, entonces, las responsabilidades del pastor son muy grandes. Ahora, entonces, veamos el versículo, vamos a leer un poquito más de las 11, ¿no? Versículo 16 y 17 de 2 Timoteo 4, capítulo 4, versículos 16 y 17. Vamos a leer. ¿Cuál es la tarea del pastor? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La tarea del pastor es enseñar. Para redarguir, es decir, sacar del error a la gente. Para corregir y para instruir en justicia. Entonces, estos son los aspectos de la vida de la iglesia. No entretener. Me estaban diciendo que en alguna iglesia están en escuela de verano y a los niños les están enseñando a danzar. ¿Es correcto esto, hermano, que yo las ponga a danzar aquí a ustedes? Ya tuviéramos un montón de jóvenes aquí enfrente. A los jóvenes les gusta, ¿verdad? El baile. ¿Sí? Pero no es correcto. ¿A dónde engañaron eso? ¿Sí? A danzar. No, la gente cuando va a un lugar va a capacitarse con la palabra de Dios. Entonces vemos que no es correcto, ¿no? Entonces, los ancianos, o sea, los pastores deben de enseñar, corregir, instruir a los creyentes. El propósito es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cuándo vamos a ser perfectos, hermano? Nunca. Pero ¿qué significa eso de perfecto? Maduro en la fe. Es decir, que la Reina Valera toma algunas palabras que no son las más correctas, ¿no? Pero a fin de que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Una persona que no es madura no tiene una buena obra. ¿Sí? Una buena obra. Es decir, no tiene todavía en su mente lo que significa ser maduro en la fe. Maduro en la fe. Para que una persona haga buenas obras, tiene que estar maduro en la fe. Porque si hace, por ejemplo, le da una comida a alguien, va a andar diciendo, yo le di la comida a fulano, se la di a fulano, mire que yo soy bueno, yo le doy la comida. Es inmaduro el que anda repitiendo eso, ¿no? Si algo doy yo, no tengo que dejarlo a la luz a nadie. Es una persona madura. Ahora, entonces, vemos, hermanos, que el segundo honor, solamente voy a terminar con esto, el versículo 1, el versículo 17, perdón, que tomé.
Segundo honor es remuneración económica. El pastor debe de tener una remuneración económica. La iglesia debe de velar por el pastor dándole un salario. En algunas iglesias han retomado el diezmo, ¿no?, de lo que la gente gana, y por ahí andan anotando en un cuaderno: a usted le toca todo el diezmo, le toca tanto, a usted tanto y todo tanto. Y entonces, bueno, hacen una gran lista de todos los miembros de la iglesia, y tanto de Cristo me va a salir al mes. Ahora, y algunos están peleando por el diezmo en el Nuevo Testamento, ¿no? Es que, como es del pastor. Ahora, entonces, pero no es así. La iglesia debe de tener claro eso también, que debe de sostener al pastor. Eso lo debe de tener claro, porque el pastor es digno de su salario. Es decir, la iglesia debe pagarle un salario al pastor donde se pueda sostener. Y gracias a Dios, la iglesia, miren, ha sido bendecido, porque no le pagan casa al pastor, no le pagan teléfono al pastor, no le pagan internet al pastor, no le, solamente el salario. Pero eso, si viniera otra gente de otro lugar a pastorear, tendría que hacerlo la iglesia, y está en la obligación de hacerlo. Ahora, pero no significa que el pastor va a hacerse rico, sino debe de tener lo suficiente para su familia. Ahora, por eso, en 1 Timoteo 5:18 dice, el versículo 18: porque la Escritura dice: no embozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal, dice aquí, pero es salario, ¿no? Ahora, digno de su salario, es decir, el buey que trilla. Saca un ejemplo del Antiguo Testamento, Pablo, para Timoteo, y le dice: el obrero es digno de su salario. Es decir, no le pondrás bozal al buey. ¿Qué significa eso? Que a los bueyes, cuando los iban a sacar el trigo es una mata como la del arroz, pero la cortan del tronco a la mata, igual que el arroz, hacen los mazos, pero en lugar de aporrear el arroz como lo hacemos en El Salvador antes, ¿verdad? Oiga, lo hacen de esta manera. Antes hacían unos tapecos de madera y lo porreaban ahí sobre el tapeco, la masa con todo el grano, y caía sobre el arroz abajo. Allá en Israel no, tiraban el zacate ahí con el arroz y pasaban buey batiéndolo y dándole vuelta al buey, va a dar vuelta, pero le ponían un bozal para que no mordiera, para que no comiera trigo, ¿no? Pero el Señor dice: es injusto, porque Él trabaja, el buey está trabajando. Quitan el bozal y déjenlo que coma, porque va trabajando también. Eso significa, entonces, y esa es la comparación de el buey con el pastor. Entonces, en otras palabras, el pastor no nos puede llevar. Entonces, más o menos es la comparación que hacen. Igual que un buey, ¿verdad? Entonces, esa es una referencia del Antiguo Testamento. De Deuteronomio dice: no pondrá bozal al buey cuando trillare. Ahora, entonces, eso significa doble honor. Uno, tener respeto de la congregación. Tener respeto de la congregación. Dos, tener un salario. Es decir, la congregación debe pagar un salario. No para hacerse rico, pero sino para que sostenga su familia. Como les decía, no es un poco engorroso, porque tengo que hablar de eso, ¿no? Entonces, ¿qué significa entonces, en otras palabras, esto? Que esas dos cosas a veces en las iglesias no se dan. No se respeta al pastor, y algunos creen que el pastor no debe de ganar nada.
Dice, ¿cómo es posible que al pastor le paguemos y pastorear no es trabajo? ¿Será trabajo o no será trabajo, hermano? Fui a sacar el documento único de identidad y usted qué es, me dijo el que me la iba a dar el documento, porque estaban escribiendo ahí qué datos iba a llevar el documento. Algunos que son profesores les ponen docente o profesor ahí, que son ingenieros, el que es licenciado en algo, le ponen ahí. ¿Y usted qué es? Soy profesor, soy pastor, empiezo a sacarle ojalatero, albañil y de todo. No, le digo, yo soy ministro evangélico. Eso no se lo voy a poner, le digo. ¿Y por qué? Le digo, eso no es trabajo, le digo. Así me dijo el hombre ahí, ¿no? Y no me lo puso. Lo voy a poner empleado, le digo. Esa es otra cosa, ¿no? No quiso el hombre ponerme pastor ahí en el documento, o ministro evangélico. Pero cuando lo renové, me dijo otro hombre, va a hacerle cambios al documento, sí, le digo. Póngale ahí ministro evangélico. Aquel hombre no anduvo con cosas, me le puso. Entonces, pero para algunos, ser pastor no es trabajo. ¿Sí? Y el pastor no lleva, casi la mayoría de pastores terminamos con cáncer en el estómago, con diabetes, con presión arterial, con cáncer en el colon y todo. ¿Por qué? Porque llevan una carga de todos ustedes, ¿no? El pastor, si a un hermano le está pasando algo, la carga va sobre el pastor también. Y empieza a orar y empieza a ver en qué se puede ayudar a los hermanos. Entonces, y el pastor no tiene horario, porque si a la madrugada le llaman, ahora hay que levantarse y vamos a ver qué, ¿sí? A ver qué está pasando. Entonces, pero algunos dicen, no, hombre, ¿para qué le vamos a pagar al pastor? A un pastor estaba enfermo con diabetes allá en Ciudad Barrio y me mandaron a mí. Yo estaba con las relaciones de los pastores cuando yo me reuní en la asociación de pastores de las iglesias bautistas de Aves. Me mandaron a visitar a los miembros de la iglesia y me dijeron, hermano, ¿y a qué es que lo han mandado? Pues paguen el seguro al hermano para que pueda estar en control con su enfermedad. No, me dijo uno de los que estaban ahí, de los miembros de la iglesia, ¿no? Que manejaba el piso, era el tesorero. No, me dijo, ¿cómo es posible eso? Y los pastores no se deben de enfermar, ¿no? ¿Cómo es posible esto si nosotros heredamos todo el pecado de Adán también? El pastor debe doblar rodillas y orar para que no se enfermen. Y el que tenían ahí estaba enfermo. Y de paso que estaba el hermanito ahí poniendo la plática, ¿no? Y entonces me dice el hermano, ya veo, me dice que la iglesia, me dice, no quieren al pastor, ¿no? Solamente se sirven de él. Porque estaba tan enfermo el hombre que no me si casi la caja le faltaba nada más que la comprara ya. Pero hay gente que así piensa, ¿no? Pero bíblicamente el pastor debe de recibir un salario. Bíblicamente está establecido. El apóstol Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios capítulo 9, nosotros somos dignos también de recibir un salario, digo, lo merecemos, pero yo no lo recibo, dijo el apóstol Pablo, por ustedes, porque son mal hablados, es decir, uno de los problemas más serios del apóstol Pablo allí con la iglesia de Corinto es que pensaba que estaba por el dinero, y por eso él no cobraba nada, no le recibía nada. Quien lo ayudaba a él eran los filipenses y los colosenses, ¿no? Le ayudaban a él. Bien, hermanos, entonces no vamos a ir más allá porque vamos a ir a la carrera. Tenemos que predicar
despacio estos versículos, ¿no? Porque están hablando del liderazgo de la iglesia. Y queremos que entiendan ustedes cuáles son las cosas para ustedes y cuáles son las cosas que nos corresponden a nosotros. Ya predicamos sobre los diáconos y sobre el pastor en otro pasaje. Eterno Dios y buen Padre Celestial, agradecemos su palabra.